Buenas tardes a todos y a todos los que están en casa. No sé dónde tengo que mirar para los de casa. Lo primero, pues que esto es un gusto volver a reencontrarnos, porque no sé si recordáis, la última actualización fue justo antes de la pandemia, hace 2 años, el 7 de febrero de 2020, que ha cambiado mucho todo, ¿eh? Antes hablábamos de otras cosas. Y es un placer volver a estar aquí. En primer lugar, bueno, yo soy Juan José López, del Servicio de Endocrino del Hospital Clínico. No está el doctor de Luis, porque ha tenido un pequeño accidente y está bien, pero hoy voy a moderar yo la sesión, ¿vale? Bueno, en primer lugar, estas sesiones son sesiones para ponernos en contacto desde la especialidad de endocrinología y nutrición con la atención primaria, con vosotros, para exponer temas que a veces a lo mejor no le damos tanta importancia a nosotros porque son quizá comunes, pero que en el día a día a vosotros os ocupan tiempo y preocupaciones. Entonces, lo interesante aquí es el enlace entre nosotros. Y pues en estas jornadas que vamos a hacer a dos días, pues vamos a hablar, en primer lugar hoy nos va a hablar la doctora Esther Delgado de la diabetes gestacional, de cómo cribarla, de cómo la manejamos aquí en Valladolid, que realmente es como se maneja en la mayor parte de los sitios, o sea que no vamos a contar nada diferente, pero sobre todo cómo actuar ante ella. Por otra parte, la doctora Ortolá, que tengo aquí al lado, la doctora Ana Ortolá y la doctora Esther Delgado, nos va a hablar sobre el incidentaloma hipofisario. Realmente es una patología bastante prevalente, poco importante en la mayor parte de los casos, pero ¿qué hacer si, por ejemplo, vemos una resonancia de algún compañero que haya hecho una resonancia cerebral, o vemos una resonancia cerebral que hayamos pedido en urgencias, y cómo tenemos que actuar ante ella, cómo deberíamos actuar? Y por último, yo voy a hablar sobre desnutrición y sobre la importancia de la desnutrición, cómo detectarla y cómo enlazarnos, vuelvo a decir, entre primaria y especializada ante un problema que es cada vez más importante y que cada vez tenemos lo tenemos que intentar detectar lo antes posible, porque determina muchas comorbilidades. Muy bien, y sin más os explico un poquitín. Bueno, agradecer a MSD, que no he dicho nada, y al Colegio de Médicos, eso es lo primero. Y os explico cómo vamos a hacer. Vamos a hacer las charlas. Después de cada charla se va a abrir un pequeño turno de preguntas para cada ponente, y acabadas las charlas, pues hasta la semana que viene, ¿vale? Pues nada, sin más, empieza la doctora Esther Delgado, que está un poquito invertido respecto a esto por cuestiones de programa. Entonces va a hablar de diabetes gestacional y de cómo diagnosticarla y tratarla. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Médicos el poder volver a hacer este tipo de jornadas, y en segundo lugar a nuestro patrocinador, Laboratorios MSD, que sin él pues tampoco sería posible. Voy a abrir la sesión con la charla de la diabetes gestacional y bueno, os vamos a explicar cómo la tratamos nosotros en la consulta. La diabetes gestacional es una patología cuya prevalencia ha aumentado en los últimos 20 años. Se estima que entre el 4 y el 7% de nuestras pacientes pueden desarrollar este tipo de complicación. De ello se debe principalmente a que hay un aumento de la secreción de insulina, pero que este aumento es innecesario para poder vencer el ambiente de insulinoresistencia que tiene lugar durante el embarazo. Se han identificado diferentes factores de riesgo y principalmente nos encontramos que es la presencia de diabetes gestacional en gestaciones previas. De hecho, puede condicionar el desarrollo de una nueva diabetes gestacional en nuestra paciente en un 40%, el antecedente de macrosomía fetal, el número de partos que haya tenido la paciente, o si la paciente también tiene antecedentes familiares de primer grado de diabetes.
Por último, otros dos factores importantes serían la edad materna y la obesidad. La edad materna cada vez está siendo pues, más aplazada en el tiempo, el tema de la gestación, y se establece como punto de corte 35 años, pero que ya en nuestro día a día empieza a ser algo normal. Y por otro lado, pues la obesidad pues es algo que está muy presente en nuestra sociedad y no es raro que nos encontremos que nuestras pacientes antes de quedarse embarazadas tienen un índice de masa corporal por encima de 30. En cuanto a la estrategia de diagnóstico, se empieza con una primera prueba, que es una prueba de cribado, de tal forma que a la paciente se le hace una prueba de una sobrecarga oral de glucosa con 50 gramos y se determina la glucemia plasmática a la hora. Si esta glucemia está por encima de 140, se considera un cribado positivo y principalmente se orienta de forma general a todas las pacientes en el segundo trimestre de la gestación y en el primer trimestre de la gestación a aquellas pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo, bien sea esta obesidad, este índice de masa corporal por encima de 30 antes de quedarse embarazada, que haya tenido antecedentes de macrosomía fetal, fetos por encima de 4,5 kilos, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes familiares de diabetes en familiares de primer grado o principalmente ciertos grupos étnicos. Estos grupos étnicos que pueden tener un poquito más de riesgo de desarrollar diabetes, sobre todo son nuestras gestantes que proceden de países de Latinoamérica, gestantes que proceden del norte de África o bien gestantes de Oriente Medio, las que nos encontramos de Egipto, de Líbano, de Emiratos Árabes o de Afganistán. Cuando nos encontramos que nuestra paciente ha dado positivo en el cribado, el siguiente paso es confirmar y la prueba de confirmación sería con la sobrecarga oral de 100 gramos de azúcar. De tal forma que hacemos una monitorización glucémica horaria en las 3 horas siguientes y se establece como punto de corte si la glucemia basal está por encima de 105, la glucemia a la hora por encima de 190, a las 2 horas por encima de 165 y a las 3 horas por encima de 145. Si nuestra paciente tiene 2 puntos de corte o más por encima, se considera que tiene diabetes gestacional. Este es el algoritmo que se utiliza para el diagnóstico de nuestras pacientes, de tal forma que nos encontramos en el primer trimestre, todas aquellas pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo, se las hace la prueba de O'Sullivan. Si esta prueba de O'Sullivan sale positiva, se las hace la sobrecarga oral con la idea de valorar si presentan diabetes gestacional o no la tienen. En el segundo trimestre entrarían a valorarse todas las pacientes que no tienen factores de riesgo y aquellas pacientes que durante el primer trimestre y por tanto tenían un factor de riesgo dieron en la prueba de O'Sullivan negativo. Si esta prueba vuelve a ser positiva, se confirma o se intenta confirmar con la sobrecarga oral para ver si la paciente tiene diabetes gestacional. Sin embargo, nos encontramos que las pacientes del primer trimestre cuya prueba de O'Sullivan fue positiva, pero la sobrecarga no confirmó la diabetes gestacional, en el segundo trimestre directamente la que la vamos a hacer es la sobrecarga oral. Y por último, nos encontraríamos una tercera situación en el tercer trimestre. En el tercer trimestre directamente haríamos la sobrecarga oral y se haría principalmente a todos aquellos embarazos de captación tardía, es decir, que no los hemos hecho el cribado en las etapas anteriores, o aquellas pacientes embarazadas que en las etapas anteriores han dado de negativo, pero que presentan signos compatibles con alteración del metabolismo hidrocarbonado, como podría ser macrosomía fetal o polidramnios. Cuando nosotros nos encontramos una paciente diagnosticada de diabetes gestacional, nuestro principal objetivo es que tenga un buen control durante el embarazo, de tal forma que establecemos que los controles deberían de estar por debajo de 95 en ayunas y a las 2 horas por debajo de 120. Para ello contamos con 2 pilares, por un lado la dieta y el ejercicio y por último el tratamiento médico. Si nuestra paciente hace la dieta y el ejercicio, pues probablemente el 85% van a estar controladas y un porcentaje muy bajito necesitará tratamiento con insulina. En cuanto a la dieta, se trata de una dieta equilibrada, una dieta en la que la distribución de macronutrientes principalmente es entre un 40 y un 50% de hidratos de carbono, un 30% de grasas y un 20% de proteínas. Vamos a potenciar los hidratos de carbono de acción lenta y la intención es distribuirlos en 5 o 6 tomas a lo largo del día. El grueso, el 75%, van a estar en el desayuno, en la comida y en la cena. De tal forma que el desayuno tiene un 15%, la comida un 35% y la cena un 25%. Y el otro 25% restante estaría dividido en 3 snacks.
uno a media mañana, que representa el 10%, en la merienda, que sería un 10%, y antes de acostar un 5%. A todo esto de la dieta se añade actividad física. La actividad física intentaremos que sea una actividad física moderada y que esté un poquito adaptada a las condiciones físicas de la paciente. Se aconseja que tengan un acúmulo de unos 150 minutos de actividad física a la semana y, por ejemplo, pues se las podría proponer que andaran pues al menos 30 minutos al día, pues de un paso un poquito ligero. Con esto, la mayoría de nuestras pacientes con diabetes gestacional están controladas. Si no fuera así, pasaríamos al tratamiento médico. Y el tratamiento médico de elección es la insulina. De la insulina la dosis va a ser estimativa y se calcula entre 0,2 a 0,3 unidades por kilo y día. Y esto va a depender un poquito de los controles. Si nos encontramos que nuestra paciente tiene los controles de glucemia en ayunas alterados, empezaremos a utilizar insulina de Temir o insulina NPH. Pero si los controles que están alterados son los controles postprandiales, lo que utilizaremos principalmente será insulina de acción rápida. La estructura de cómo nos llega la paciente en diabetes gestacional principalmente llega a partir de ginecología. Las ginecólogas son las que captan a las pacientes y empiezan ya con las recomendaciones dietéticas, y si estas pacientes no consiguen alcanzar los objetivos es cuando las remiten a nuestra consulta. A lo mejor, circunstancialmente, os podéis encontrar a las pacientes con diabetes gestacional en vuestra consulta, que no las está siguiendo ni la ginecóloga ni nosotros. Entonces, podríais hacer una interconsulta y el protocolo sería más o menos como cuando derivamos a la unidad de tiroides. Existe una agenda especial para este tipo de patologías, que es la agenda EndoBX6, que es la que está ahí puesta, en el que se va a hacer el seguimiento a la paciente. Cuando a nosotros nos llega la paciente por primera vez, en la primera sesión, lo que hacemos es un repaso de las recomendaciones dietéticas y un repaso del ejercicio. Hacemos un repaso de los controles de autoglucemia capilar y valoramos si es candidata a insulina o si no la necesita. Y posteriormente hacemos sesiones. Las sesiones sucesivas se distribuyen cada 7 días o cada 15 días y lo que se hace es reforzar algún punto de la primera sesión y valorar la dosis de insulina por si fuera necesario modificar. En la primera sesión, pues estas son las recomendaciones de dieta con las que vienen las pacientes, ya se les aporta directamente desde el servicio de ginecología y con estas son las que trabajamos. Y en cuanto al ejercicio, bueno, hemos dicho que también es un pilar clave, entonces, bueno, pues las animo a hacer actividad física y ahí abajo tenéis una página, que en esa página hay una serie de ejercicios adaptados a la paciente gestacional, que está bastante bien. Y por otro lado, también lo que hacemos es valorar si tienen los controles de glucemia capilar, si se lo están haciendo de forma correcta. Además, también valoramos si es necesario empezar con insulina. Entonces, las pacientes normalmente lo entienden bastante bien en la consulta, pero si ellas tuvieran algún tipo de duda en el domicilio, se les deja 2 enlaces para que esas dudas, bueno, pues a partir de esos vídeos que están colgados de cómo se insuliniza, pues intenten resolverlas. En las siguientes sesiones están planificadas cada 7 o cada 15 días, un poco en función de cómo vaya la evolución de la diabetes gestacional en nuestra paciente. En estas sesiones lo que hacemos principalmente es repasar esos autocontroles y valorar, bueno, pues si es necesario o está en tratamiento con insulina, si hay que ajustar la dosis. Como creo yo que en todas las especialidades, pues la pandemia ha venido a aumentar el desarrollo tecnológico y entonces lo que hemos estado potenciando ha sido la visita telemática. Entonces a estas pacientes se les aporta un glucómetro y ese glucómetro va ligado a una app en el cual todos los valores de glucemia capilar van a estar reflejados ahí y a partir de ahí nosotros trabajamos. Esto sería lo que nosotros vemos en nuestro ordenador, en la pantalla real, y cuando la paciente utiliza el glucómetro podemos ir seleccionando el bloque de tiempo que nosotros queremos, si queremos cada 7 días o cada 14 días. Aquí sería, pues, por ejemplo, la fecha que vamos a ver de nuestra paciente y este sería un reflejo de cuál sería el control glucémico diario. Las cruces y los cuadrados lo que reflejan son las glucemias capilares que se ha hecho la paciente y en este otro lado, bueno, pues es la distribución en función del porcentaje de objetivos que tiene la paciente. Si nos metemos un poquito más en su diario, esto es real, esto es de una paciente que hemos estado siguiendo, pues se hace una determinación de lo que está pasando cada día y quedan reflejadas las glucemias capilares de la paciente. De tal forma que si nosotros pusiéramos la flecha encima de la glucemia, nos daría incluso la hora en la que la paciente se ha hecho la determinación glucémica.
Y a partir de estos datos, lo que vamos haciendo con la paciente es ir ajustando la dosis de insulina. Y así lo mantenemos y así hacemos el seguimiento hasta el momento del parto. En el momento del parto, pues la mayoría de las pacientes que tenían diabetes gestacional vuelven a un estado de euglucemia. Y posteriormente, entre la semana 6 y la semana tras el parto, incluso después de finalizar la lactancia, sería recomendable hacer una reevaluación de su metabolismo hidrocarbonato con una sobrecarga oral de 75 gramos de azúcar. Sin embargo, para nosotros todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Estamos viendo que perdemos a muchas pacientes en este tipo de reevaluación, pero que realmente, para consolarnos, pues que no es solo en nuestro servicio, sino que es un hábito a nivel nacional. Entonces, como conclusiones, la diabetes gestacional es muy frecuente en nuestra población. Deberíamos de realizar un screening universal en el segundo trimestre a todas las pacientes embarazadas y posteriormente una prueba de confirmación si el screening fuera positivo. El tratamiento inicial es la dieta y el ejercicio y si no ya pasaríamos a la insulina. Son pacientes que requieren un seguimiento estrecho para poder conseguir un buen desarrollo de la gestación e intentar por nuestra parte recalcar a la paciente esa importancia que tiene reevaluar el metabolismo hidrocarbonato tras el parto. Este seguimiento que hacemos tan estrecho no podría ser posible si nuestro equipo de enfermería, que está pendiente de que, que toda la evolución del embarazo sea idónea en nuestras pacientes. Y por eso pues les dedico la diapositiva final. Bueno, abrimos un pequeño turno de preguntas a la doctora Delgado. ¿Alguna duda con respecto a la diabetes gestacional o cosas que se os planteen en el día a día? Bueno, abro yo. Entonces, bueno, por central. Entonces, sobre todo, el cribado del tercer trimestre lo tenemos como muy claro, ¿no? Pero, por recalcar, ¿cuáles serían las indicaciones del cribado del primer trimestre? Pues el cribado del primer trimestre sería aquella paciente que tiene un factor de riesgo. Entonces, bueno, yo creo que todos más o menos identificamos los factores de riesgo. Pues la paciente ha tenido algún... Aquí. Yo creo que esta es la diapositiva realmente más importante para centrarnos. Pues la obesidad, antecedentes de diabetes gestacional en nuestra paciente, si la paciente ha tenido antecedentes de macrosomía fetal en fetos previos, si tiene antecedentes familiares de primer grado con diabetes o ciertas etnias de riesgo que cada vez estamos viendo pues, que llegan más a nuestra consulta. Bien. ¿Alguna cosa que queréis preguntar más? Es más interesante que preguntéis vosotros que yo, porque realmente... En atención primaria el test de O'Sullivan lo hacemos a las 28 semanas de gestación. Esto que has dicho de hacerlo en el primer trimestre es aquellas mujeres que tengan factores de riesgo, pero por antecedentes familiares o ellas mismas. Por antecedentes familiares o antecedentes de diabetes de ella, o si ella tiene una obesidad pregestacional también, o gente que tenemos... A ver, el punto de corte son 35 años. Es verdad que ahora pues con 35 años es muy frecuente encontrarnos la paciente gestacional. Entonces, todavía se mantiene ese punto de corte, pero bueno, o sea, tendremos que probablemente adaptar ese punto. Pero sí, o sea, si veis que la paciente, pues es una paciente que es un poquito gordita o antecedentes de diabetes personales o de diabetes gestacional, o que fetos previos ha tenido que pues eran macrosómicos, aunque no estaba diagnosticada de diabetes gestacional, sí que sería conveniente. Sí, es que realmente el cribado del tercer trimestre está como muy instaurado, pero yo creo que eso ya lo hemos vencido al cribado del primer trimestre, del tercer trimestre. El problema es, sobre todo con el problema que tenemos con la obesidad y con el problema que tenemos sobre todo con el tema de la edad. Podemos encontrar mucha más diabetes, pero hay que saber exactamente dónde categorizar realmente los puntos de corte para que no llegue a ser que muramos de éxito también en el cribado, porque a ver hasta qué punto ese cribado positivo puede llegar a producir complicaciones, ¿no? ¿Más cosillas? Bueno, pues Esther, muchas gracias.
Primero, por ajustarte al tiempo, que eso es muy importante, porque nos lo están diciendo los técnicos por detrás. Y por otra parte, por ser tan clara. Bueno, pues ahora pasamos con la doctora Ortolá y un tema más, digamos, endocrinológico clásico, por así decirlo, que es el incidentaloma hipofisario y qué hacemos ante un informe radiológico con un incidentaloma hipofisario actual o pasado. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me sumo a mis compañeros para agradecer la organización tanto al Colegio de Médicos como a MSD y, por supuesto, a todos los asistentes que estáis aquí y también al otro lado de la pantalla. Como ha dicho el doctor López Gómez, mi sesión habla de qué hacemos en atención primaria cuando encontramos un informe de radiología donde informan de un incidentaloma hipofisario. Podríamos terminar bastante rápido la charla si decimos que estos pacientes todos nos los vais a derivar, ¿vale? Es verdad, nos lo tenéis que derivar, pero yo creo que está bien saber que conozcáis qué es lo que hacemos nosotros para vosotros también empezar un poco la evaluación y yo creo que aún más importante entendáis cuando al paciente le damos de alta si necesita algún tipo de seguimiento o no, ¿vale? Empezamos, este sería el índice de la sesión. Empezamos por la definición, definimos incidentaloma hipofisario, una lesión hipofisaria que detectamos de manera casual en una prueba de imagen que no habíamos solicitado pensando en patología hipofisaria. Es muy frecuente encontrarlo más en TAC, es la prueba más generalizada que solicitamos, por ejemplo en esta imagen que veis ahí con un macroadenoma hipofisario o la de la derecha que es de una resonancia con un microadenoma hipofisario. Las causas más frecuentes que encontramos por los que se indica esta prueba de imagen es sobre todo la cefalea y también la enfermedad cerebrovascular y otra sintomatología neurológica. En cuanto a qué son estas lesiones, bueno, no lo veis, os voy diciendo qué son estas lesiones que podemos encontrar en la hipófisis. Pueden tener múltiples orígenes. Lo más frecuente, lo más conocido son los adenomas hipofisarios, pero también según las características el radiólogo nos puede enfocar que puede también ser un quiste de la bolsa de Rathke. También nos podemos encontrar tumores malignos, metástasis, enfermedades infiltrativas, granulomatosas, lesiones vasculares, incluso una hipertrofia típica de la lactancia, por ejemplo, o la pubertad. Y por último os pongo ahí, a veces no es nada, es simplemente un artefacto al final la hipófisis es muy pequeñita y a veces por el movimiento del paciente, por el movimiento alrededor del líquido cefalorraquídeo, a nivel de la carótida, pueden aparecer artefactos que el radiólogo dude y que nos pone que posiblemente pueda haber un microadenoma de unos pocos milímetros, ¿vale? En ese caso se debería reevaluar. Como lo más frecuente, como os he comentado, son los adenomas hipofisarios, va a ser de lo que nos vamos a centrar en toda la ponencia, que son hasta el 80% de los casos. Clásicamente, los incidentalomas, los adenomas hipofisarios, ahora nos centramos aquí, se clasifican primero por tamaño. Hablamos de microadenomas cuando tienen menos de 1 centímetro, macroadenomas cuando tienen 1 o más de 1 centímetro y adenomas gigantes cuando tienen más de 4 centímetros. Y por funcionalidad, diferenciándoles en no funcionantes, que sería lo más frecuente, o funcionantes, que también por frecuencia lo más prevalente sería la hipersecreción de prolactina, seguida de largo por la hipersecreción de GH, cortisol o TSH, que es algo muy infrecuente. En los últimos años, en 2017, la OMS sacó una clasificación un poco más específica que tiene en cuenta la estirpe celular, los marcadores inmunitarios y los factores de transcripción y al final los clasifica en adenomas somatotropos, productores de GH que también pueden tener una cosecreción de prolactina, adenomas lactotropos, los prolactinomas, adenomas tirotropos, corticotropos, los adenomas gonadotropos, que aquí os quiero hacer un inciso, que aunque nos pueda salir una inmunohistoquímica positiva para LH, FSH, la subunidad alfa,
final se consideran la gran mayoría no funcionantes. También los adenomas de célula nula y los plurihormonales, que en general también suelen tener secreción la mayoría de GH. En cuanto a epidemiología, si nos pensamos, ¿esto es algo frecuente? ¿No es frecuente? Hay múltiples series que dependiendo de dónde vengan las series, si son series radiológicas, si son series de centros de referencia, hay diferentes incidencias y prevalencias. Quizás la que nos puede orientar un poco más de cómo de frecuente sería encontrarlo sería también en los estudios que vienen de autopsias. Pues bien, en un metaanálisis que se hizo de varios estudios, se concluye que alrededor de un 10% de las personas tendríamos un adenoma hipofisario, pero muy pocos, menos de un 1% de todos ellos serían macroadenomas, que al final sería lo más relevante. En cuanto a la incidencia, como otras muchas patologías que encontramos de manera incidental, está en aumento por el aumento de solicitud de las pruebas radiológicas. La mediana de edad del diagnóstico son en relación también a ello, a los 50 años, sin haber diferencias entre sexos. Si nos vamos a series provenientes de estudios de imagen, en series de prueba de imagen de TAC se encuentran microincidentalomas entre un 4 y un 20% y macroincidentalomas solo en un 0,2%. Y en series provenientes de resonancia magnética, microincidentalomas entre el 10 y el 38% y macros solo un 0,10%, 0,16%, que va un poco también en consonancia en lo que encontramos en los estudios de autopsias. Y como os he dicho, lo más frecuente es que sean adenomas no funcionantes, más del 75%. Bueno, aquí voy a presentaros un poco unos estudios para que entendamos después qué hacemos con estos pacientes en cuanto al seguimiento, un poco de cómo evolucionan estos pacientes en el tiempo. También tenemos aquí el problema de que tenemos muy poca evidencia científica porque tenemos pocas series de muchos pacientes y también pocas series de muchos años, ¿vale? Pero así de los más relevantes, aquí vamos a hablar sobre todo de los seguimientos de adenomas hipofisarios no funcionantes, porque los funcionantes pues ya requerían una evaluación a nivel hormonal, de tratamiento específico, quirúrgico, etc. Si hablamos de adenomas hipofisarios no funcionantes, aquellos que se hace un seguimiento conservador, ¿qué pasa con ellos? Pues bien, en esta revisión sistemática de más de 600 pacientes con alrededor de unos 4 años de seguimiento, ¿qué pasa en cuanto al crecimiento? Pues bien, lo que vemos en cuanto al crecimiento por año es que hay un riesgo significativamente mayor que haya un crecimiento en macroadenomas respecto a microadenomas. Estamos hablando de una incidencia por año del 12% en macroadenomas versus el 3% en microadenomas. Y también es mayor en lesiones sólidas que en quísticas. Si hablamos a nivel de funcionalidad, si el riesgo de apoplejía en la gran mayoría de pacientes es muy bajo, pero habría un mayor riesgo si el crecimiento es mayor. Aquí en cada estudio ponen el crecimiento, lo estiman de una manera, aquí hablan de milímetros y habla de un mayor riesgo cuando hay un crecimiento de más de 3,5 milímetros por año. Que aparezca alguna nueva disfunción endocrina también es más frecuente en macroadenomas, sin haber diferencias estadísticamente significativas, y el empeoramiento de las alteraciones visuales también es más frecuente en aquellos macroadenomas y sobre todo en aquellos con un crecimiento. Por tanto, aquellos que tienen mayor riesgo siempre van a ser en conclusión los macroadenomas hipofisarios y aquellos con un mayor crecimiento. Bueno, y aquí este es un estudio más reciente, con más pacientes y más años de evolución, que al final la conclusión es la misma. A largo plazo, el crecimiento de los macroadenomas es estadísticamente significativo, es mayor, un 23% respecto a un 10% de microadenomas. Y aquí importante también deciros que en microadenomas de menos de 5 milímetros el crecimiento es excepcional o prácticamente nulo en todas las series.
Y ya os planteo qué hacemos nosotros en la evaluación inicial de los incidentalomas hipofisarios. Si os llega este paciente, como hemos comentado antes, tenemos que derivarlo a endocrinología, a todos ellos, para la evaluación, pero ¿qué hacemos en la consulta? Pues bien, lo primero que hacemos, y que sí, si queréis podéis vosotros empezar en vuestra consulta de atención primaria, que los veis antes, es una evaluación tanto de la hipofunción hormonal como de la hiperfunción. La clínica del hipopituitarismo, para dirigirla es importante saber que, como hemos comentado antes, sobre todo la tenemos que buscar en aquellos macroadenomas hipofisarios, donde la hipofunción es más frecuente. Entonces, tampoco me voy a extender mucho en esto, pero ¿qué síntomas tienen cada uno de ellos? El déficit de ACTH, de insuficiencia suprarrenal secundaria, astenia, pérdida de peso, malestar abdominal e importante como diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria, que en este caso las alteraciones hidroelectrolíticas de hiponatremia e hiperpotasemia no son nada frecuentes, son mucho más infrecuentes porque el eje renina-angiotensina-aldosterona está conservado. Por lo tanto, aparte también la sintomatología es más larvada. Y por supuesto, al no haber aumento de ACTH no hay hiperpigmentación. El déficit de TSH sería como un hipotiroidismo secundario, los síntomas parecidos al que conocemos. El déficit de gonadotropinas, también conocido en varones, disminución de libido, impotencia, y en mujeres tenemos síntomas en la edad fértil, con oligomenorrea, sofocos, sequedad vaginal, etc. En mujeres posmenopáusicas no encontraríamos ningún síntoma. El déficit de GH también es muy, digamos, inespecífico, afectación de calidad de vida, astenia. Y después el déficit de ADH, que es más infrecuente si hay afectación de tallo o de hipófisis posterior, sería el síndrome de poliuria polidipsia. En cuanto a la clínica de hipopituitarismo que podríamos encontrar en pacientes con macroadenoma hipofisario, en cuanto a frecuencia de aparición, como esto aparece de manera progresiva, los déficits más frecuentes serían los de GH y gonadotropinas y más infrecuentes serían los de ACTH y TSH. Y en cuanto a la hiperfunción hormonal, aquí debemos valorar a todos los pacientes con un incidentaloma hipofisario. Tenemos que buscar y descartar que tuviesen una hiperfunción hormonal, ¿vale? ¿Cuál es la hiperfunción más frecuente? El prolactinoma. Entonces, los síntomas en mujeres conocidos, amenorrea, oligomenorrea, infertilidad y galactorrea. Y en mujeres posmenopáusicas sería sintomático. Y en varones, una clínica parecida al hipogonadismo y es rara la ginecomastia. En cuanto a la acromegalia, también lo conocéis, el crecimiento acroexcesivo de partes blandas. Le podemos preguntar al paciente, ¿has aumentado la talla del zapato? ¿Has aumentado el anillo? Ya no te lo puedes poner. Después, otra cosa muy específica es la hipersudoración, que también podemos preguntar. En la voz grave también, y después las artralgias, mialgias, que es algo muy frecuente. En cuanto a la enfermedad de Cushing, también conocido, la obesidad, hipertensión, diabetes, fragilidad capilar, la debilidad muscular proximal y trastornos psiquiátricos y osteoporosis. Y en cuanto al TSH-OMA, sería como el hipertiroidismo, pero la sintomatología suele ser más discreta y siempre acompañado de bocio por el aumento del estímulo de la TSH. Y después tenemos la clínica, que también debemos preguntarle de manera dirigida al paciente, sobre todo aquellos macroadenomas hipofisarios, derivada del efecto masa. ¿Y cuáles son esos? Pues la cefalea en primer lugar y después la afectación primero del quiasma óptico, si tiene un crecimiento supraselar, y la afectación típica de los macroadenomas hipofisarios sería la mianopsia bitemporal. Si tiene una extensión lateral hacia senos cavernosos, también puede haber afectación de los pares craneales que pueden pasar por ahí, el tercero, el cuarto o el sexto. El más frecuente de afectación sería el tercer par, que aparecería la clínica de ptosis, diplopia o oftalmoplegia. Y después también tener en cuenta que en pacientes con macroadenomas hipofisarios por afectación del tallo hipofisario o desviación puede haber una hiperprolactinemia, que también puede aparecer los síntomas derivados de ello sin ser un prolactinoma.
Bien, pasamos a qué pruebas bioquímicas tenemos que solicitar. Si estamos hablando de un macroincidentaloma, por lo que hemos visto antes, por el riesgo de panhipopituitarismo o de algún déficit de alguna de las hormonas, está indicado siempre solicitar el perfil hipofisario completo, que sería la prolactina, la IGF-1, la TSH, la T4, la CTH, que sería lo único que vosotros eso no lo podéis solicitar, que se pide en el hospital porque va en hielo, el cortisol de primera hora, la LH-FSH y el estradiol y la testosterona. Esto, como hemos dicho, en todos macroincidentalomas. Y en los microincidentalomas de menos de 1 centímetro, aquí nos centraremos sobre todo en descartar hiperfunción. Pues bien, aquí lo más importante a pedir, y siempre se debe pedir, uno es la prolactina, por su mayor frecuencia, ¿vale? Porque los prolactinomas son más frecuentes y porque, por ejemplo, en varones o en mujeres posmenopáusicas suele ser asintomático. Y después la IGF-1. La IGF-1, la acromegalia, es mucho más infrecuente, pero sí que es verdad que en estadios iniciales puede tener una clínica larvada o que no llame la atención y puede ser casi asintomática y el planteamiento del paciente sería muy diferente. Después, el resto de microincidentalomas buscando una hiperfunción, el resto ya va un poco dirigido según la sintomatología. En caso de pensar que pudiese tener un hipertiroidismo, hay que pedir la TSH-T4. En caso de que tuviésemos clínica de hipercortisolismo, que puede aparecer también, suele aparecer en microadenomas, ¿vale? Tendríamos que pedir, solemos pedir el test de Nugent, el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona y el cortisol libre urinario, y después podemos también pedir, en función de la sintomatología, las gonadotropinas y el estradiol y la testosterona. Aquí está indicado solicitar el perfil hipofisario completo, pues realmente hay dudas. En una de nuestras guías americanas, que hace más de 10 años que se publicó, sí que lo recomienda, pero cuando nos vamos a buscar otras de ciertos países y la bibliografía, realmente el riesgo de hipopituitarismo, que sería por lo que solicitamos el perfil hipofisario completo, sería muy bajo, con lo cual tenemos dudas de que hiciesen falta. Lo que sí que no haría falta es en adenomas menores de 5 milímetros, donde ahí si aparece alguna alteración, algún déficit, no es por el microadenoma. Entre 5 y 10 milímetros, a veces en la consulta sí que nos planteamos solicitarlo. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso en cuanto a la hiperprolactinemia, que será de las hormonas, aparte de las hormonas tiroideas, de las que más pedís, por recordar un poco y por si vosotros os animáis a hacer una evaluación de estos pacientes antes, qué mensaje dirigirle al paciente antes de que venga a nuestra consulta, porque no todo paciente que tenga un adenoma hipofisario y que tenga la prolactina alta tiene un prolactinoma, ¿vale? Se tiene que hacer un diagnóstico diferencial de todas las causas, porque a veces prolactinas de menos de 50, menos de 100 no son de origen hipofisario, porque la elevación de la prolactina siempre va a ir proporcional a el tamaño también de la lesión. Si nos descuadra un poco, también podemos pensar que no venga de ahí. Siempre tenemos que descartar causas fisiológicas, embarazo, lactancia, el estrés, hasta del pinchazo. Por eso lo primero que hacemos nosotros en las consultas, que lo veréis, es hacerle una prolactina en 2-3 tomas. Causas farmacológicas, múltiples fármacos causan hiperprolactinemia, como antipsicóticos, antidepresivos, gastrointestinales, la domperidona, los opiáceos, los anticonceptivos también causan hiperprolactinemia leve, y hasta drogas como la cocaína o la marihuana. Y después otras causas patológicas bastante más frecuentes, más prevalentes que el prolactinoma, como un hipotiroidismo primario o un ovario poliquístico, también causan hiperprolactinemia, la insuficiencia renal, la alteración hepática, y después también comentaros la aparición de la macroprolactina, que son agregados de prolactina con IgGs que
por el aumento del peso molecular no se filtran y aparece una hiperprolactinemia, pero que suele ser asintomática y sin relevancia clínica. Todo esto lo vamos a hacer nosotros después en la consulta, pero sobre todo es el mensaje que le dirijáis al paciente de tenemos una pequeña alteración hormonal que vamos a ver si está relacionada con esto que tenemos en la hipófisis. Y después también comentaros en relación a la prolactina, también otra cosa que hacemos nosotros en la evaluación, como os he dicho, el tamaño de la lesión del prolactina va en relación a los niveles. Si encontramos un macroadenoma hipofisario y tenemos unos niveles de prolactina que no son muy elevados y nos descuadran un poco, que tenga menos de 100, menos de 200, lo que hacemos, lo que pedimos al laboratorio es que diluyan la muestra, porque puede haber una saturación de tanta prolactina que hay con los anticuerpos y no se detecte bien. Y eso es importante para el diagnóstico y el tratamiento, porque el prolactinoma siempre lo vamos a tratar inicialmente farmacológicamente, y otro macroadenoma que no sea un prolactinoma quizás lo enviemos a cirugía, dependiendo de las características. Hemos hablado de eso, de la exploración física, de qué pedir a nivel bioquímico, y después tendríamos las pruebas de imagen. Todos los pacientes que vengan con un TAC o una resonancia a nivel cerebral le vamos a pedir siempre una resonancia centrada en hipófisis para ver exactamente el tamaño y las características. En general, los adenomas hipofisarios los veremos hipointensos en T1 con un realce tras contraste tardío respecto al resto de la glándula. Los quistes los veremos hiperintensos en T1 y cuando hay una hemorragia lo veremos hiperintensos en T2, como sería el caso de la derecha, donde tenemos un macroadenoma hipofisario con una apoplejía hipofisaria y un sangrado. Y después es importante también ver la extensión supraselar, cómo está de separado o no del quiasma, si está en contacto lo desplaza, y después también los senos cavernosos. Y ahí utilizamos como pone ahí a la derecha, esa clasificación que se llama de Knox, de cómo invaden los senos cavernosos. Y por último, nos faltaría que también es importante la evaluación de oftalmología. Cuando solicitamos una evaluación por oftalmología, en aquellos pacientes que tengan síntomas visuales y en aquellos pacientes asintomáticos en los que la prueba de imagen nos informe de que el incidentaloma hipofisario está muy cerca o en contacto del quiasma óptico. Y eso vosotros ya lo podéis ir haciendo desde la consulta de atención primaria, cuando el paciente os cuente o veáis el resultado de la prueba de imagen, ya derivarlo directamente a oftalmología para ir iniciando la evaluación. En oftalmología les hacen un campo visual y les miden los potenciales evocados, y también en el caso de afectación de pares craneales hacen una evaluación oculomotora. Y bien, el tratamiento no os voy a comentar mucho, simplemente aquellos adenomas hipofisarios funcionantes tienen un tratamiento más o menos dirigido, los prolactinomas siempre un tratamiento médico, y el resto sería tratamiento quirúrgico en cuanto a los funcionantes, y en general cuando nosotros desde la consulta derivamos a neurocirugía. Pues bien, las primeras cinco indicaciones de aquí serían las indicaciones absolutas, ¿vale? Que en caso de contraindicación de cirugía vamos a derivar siempre a los pacientes. Primero, cuando hay alteraciones campimétricas al inicio o durante el seguimiento, cuando hay otras alteraciones neurooftalmológicas, cuando la lesión contacta o desplaza el quiasma o las vías ópticas, cuando hay una apoplejía hipofisaria con compromiso visual o clínica neurológica, y cuando el adenoma es hipersecretor, excepto en los prolactinomas. Y después hay algunas indicaciones relativas que individualizaremos según el paciente, como por ejemplo que la lesión tenga más de 2 centímetros, que durante el seguimiento haya un crecimiento, ¿vale? Y después, por último, vamos a hablar del seguimiento. ¿Qué hacemos después de estos pacientes durante la consulta y durante el seguimiento? Aquí os voy a presentar que hicimos hace 2 años un protocolo en nuestro servicio, y os vamos a presentar el protocolo para que sepáis qué es lo que hacemos y cuándo lo derivamos de alta con vosotros.
Pues bien, en el caso de los microincidentalomas, así a modo de resumen, que esto ya lo hemos comentado, lo que hacemos es descartar hiperfunción inicial. En ausencia de síntomas, la prolactina y la IGF-1, si tiene síntomas, algo más dirigido. En el caso de que sea funcionante, ya pediremos el resto de las hormonas hipofisarias y valoraremos si mandarlo a la cirugía o ponerle un tratamiento médico dirigido antes. Y en caso de elevación de prolactina, en general haremos un tratamiento farmacológico. En el caso de que no sea el microadenoma no sea funcionante, lo que hacemos ya es hacer un seguimiento en cuanto a tamaño. En los microadenomas, el riesgo de que aparezca una nueva alteración de la función hipofisaria es muy raro, con lo cual ya el seguimiento lo basamos principalmente al tamaño. Entonces, lo que hacemos, en general, mientras nos lo deje la lista de espera, intentamos hacer una resonancia al año y si está estable y la lesión es de menos de 5 milímetros, por lo que os he dicho antes, del riesgo muy bajo de alteración de la función y de crecimiento, esos pacientes ya les damos de alta, ¿vale? Y en principio no necesitarían ninguna reevaluación posterior a no ser que el paciente tuviese algún nuevo síntoma. En el caso de que estuviese estable y el tamaño de la lesión fuese entre 5 y 9 milímetros, solemos repetirle una resonancia a los 2 años. Si esta resonancia continúa estando estable, en general también ya les damos de alta. En estos pacientes podemos posteriormente sí que, digamos, volver a hacer una resonancia, pero más pasado el tiempo, dependiendo del paciente. Pues en pacientes de una elevada edad no, pero a lo mejor en un paciente joven con un microadenoma de 8 milímetros sí que recomendamos en nuestro informe hacer una reevaluación, volver a mandar para pedir resonancia a los 5 años, ¿vale? En el caso de que en la primera evaluación a los 12 meses sí que hubiese habido crecimiento, cuando hay crecimiento hay que volver a pedir el perfil hipofisario por el riesgo, y en caso de que hubiese un crecimiento muy significativo, que nosotros aquí lo hemos puesto de más del 20%, podríamos valorar para cirugía, y si el crecimiento es de menos del 20%, lo que hacemos es otra resonancia más pronto, ¿vale? Y después, según el seguimiento posterior, pues continuaríamos haciendo la evaluación de la resonancia. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un macroadenoma hipofisario? Como hemos dicho, siempre el perfil hipofisario completo. En el caso de que fuese funcionante, cirugía versus prolactinoma, tratamiento médico. Y en el caso de que fuese no funcionante, aquí haríamos una resonancia hipofisaria a los 6 meses. Y también repetiríamos el perfil hipofisario. En el caso de que ahí estuviese estable, ya lo espaciaríamos más, haríamos una resonancia anual más un perfil hipofisario anual durante unos 4 años, y si está estable ya lo espaciaríamos más, y si hubiese crecimiento pues lo mandaríamos a cirugía. Y en el caso de que hubiese ya un crecimiento inicial, pues como hemos hablado antes, haríamos la resonancia más pronto, cada 6 meses, siempre con perfil hipofisario, macroadenomas, y si hubiese ya un crecimiento significativo inicial, lo remitiríamos a cirugía. Y bien, como conclusión, es que os debe quedar claro de toda esta charla para hacer en primaria. Primero, que estos pacientes se deben derivar a endocrinología todos. La importancia de estos incidentalomas es proporcional al tamaño del incidentaloma, excepto en aquellos hiperfuncionantes, que podéis valorar, empezar con el estudio inicial, y aquí os diría, sobre todo si el paciente en la consulta os cuenta síntomas que os sugieren hiper o hipofunción, ¿vale? Y si no, lo que recordaros que los microincidentalomas prolactina y IGF-1, y los macro el perfil hipofisario completo. Que de inicio, si el paciente tiene síntomas oftalmológicos, también le podéis derivar a oftalmología o si hay un contacto con el quiasma, y que después los macroadenomas hipofisarios en general ya se quedan con nosotros durante muchos años, pero los microadenomas, que sí a veces os derivamos ya de alta, a los que tengan menos de 5 milímetros en principio no habría que repetir ninguna prueba,
y entre 5 y 10 milímetros podemos espaciar más las resonancias y a lo mejor vale la pena, esto no hay ningún estudio que lo diga, pero a lo mejor vale la pena hacer una resonancia al cabo de unos años. Ya estaría. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Os habéis quedado abrumados con la hipófisis. Bueno, una yo. Si un paciente viene a mi consulta de atención primaria y me dice, es que me ha dicho el endocrino o me ha dicho a lo mejor el neurólogo que tengo un nódulo en la hipófisis, dado que la mayor parte son microadenomas y que son benignos y que no tienen nada, ¿cuál sería el mensaje de cara a que el paciente, porque claro, es que no deja de ser un tumor cerebral? Eso es, sobre todo tranquilizarle, ¿vale? Nosotros lo primero que hacemos cuando llega el paciente, ¿qué te han contado? ¿Qué es lo que tienes? Y viene mucha gente muy asustada. En general, transmitirle que es una lesión, que hemos visto, que el 99,9 son benignas, que simplemente pues, se le tiene que hacer una evaluación de las hormonas por la zona donde está, ¿vale? Y que le haremos un seguimiento, pero sobre todo tranquilizarle. Eso es sobre todo lo que hay que dar un mensaje de tranquilidad, porque claro, el problema que tenemos ahora mismo es Internet. Entonces lo primero que sale cuando pones un microadenoma o incidentaloma, te pone tumor cerebral. Y claro, eso ya a la gente la bloquea y vienen muy nerviosos a la consulta, incluso con una prolactina elevada. Que dicen ya, la primera causa no es el microprolactinoma, no es el prolactinoma, son otras muchas. Pero ya vienen con la idea de que tienen un nódulo en la cabeza. ¿Alguna pregunta más? Ah, vale. Desde el chat también podéis preguntar online. En los que estáis online podéis preguntar por el chat y nos lanzan las preguntas los compañeros. No sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿A qué lo miro? ¿En YouTube? Espera, pues tengo que abrir el móvil. A ver. Esto no estaba preparado, ¿eh? A ver si encuentro el link, lo primero. En los comentarios de YouTube podéis poner... Ah, no, mira, salgo yo ahí. Chat en directo. No me sale ninguna pregunta. Después, si no, al final se puede... Si tenemos tiempo, podemos lanzar más, si se os ocurre alguna, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Ana. ¿Eh? Sí, en comentarios miro y no... ¿Pero hay preguntas? Ah, vale. Bueno. Pues nada, me presento a mí mismo, que soy el siguiente, que voy a hablar de desnutrición, ¿vale? Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos al hermano pobre de la endocrinología. Es el segundo apellido nuestro, endocrinología y nutrición. Y realmente, en cuanto al hermano pobre, porque no tiene tanto lustre a veces como el resto, pero en cuanto a prevalencia es una de las patologías que más prevalencia tiene, tanto la infranutrición como la supranutrición. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo valorar la desnutrición en primaria y cómo dar un pasito más allá, ir un pasito más allá en la valoración de la desnutrición. No es lo habitual, porque cada vez tenemos estadios más preclínicos de desnutrición que antes no nos importaban tanto, pero que tienen una importancia capital. Bueno, se me vuelve a olvidar, pero agradecer al Colegio de Médicos y a MSD que nos hayan invitado y vamos allá. Bueno, lo primero, ya sabéis que a mí me gusta hacer las charlas un poquito interactivas. Aquí os pongo varios parámetros para valorar la desnutrición. Si me hacéis el favor, os voy a preguntar a ver qué parámetro es el que usáis más a menudo para diagnosticar o detectar la desnutrición. ¿Cuántos usáis el peso? Vale. ¿Cuántos usáis el IMC? Vale. ¿Cuántos
¿Usáis el Malnutrition Universal Screening Tool o MUST? ¿Vale? ¿Sabéis lo que es? Vale, después lo hablamos. ¿Y el Nutritional Risk Screening de 2002? Tampoco. Bueno, eso está bien, porque es sobre todo una herramienta de cribado hospitalario. Pero bueno, pues vamos a hacer una pregunta más. Tenemos 3 pacientes. Uno tiene un IMC de 18 kilogramos metro cuadrado, otro tiene un IMC de 22 kilogramos metro cuadrado y otro tiene un IMC de 32 kilogramos metro cuadrado. ¿A cuál le aplicaríais una intervención nutricional? ¿Cuántos aplicaríais una intervención nutricional en el primero? ¿Cuántos? 18. Vamos a poner 17,5. Vale. ¿Cuántos le aplicaríais una intervención nutricional de 22? ¿Y al de 32? Bueno, estos pacientes, el de 18 ha ganado 2 medallas de oro olímpicas, el de 32 2 anillos de la NBA y el de 22 se llama Olegario y tiene una ascitis de bastante importancia. Tiene mucha tripa pero muy poca pierna. Es decir, probablemente el IMC, no digo que no hubiese que influir en ellos, a lo mejor desde un punto de vista deportivo sí, pero el IMC a veces no es la herramienta más adecuada para valorar a los pacientes. Tenemos que tener en cuenta que la malnutrición en el anciano en España, simplemente con el IMNA ya llega casi al 16%, pero si usamos la antropometría puede llegar al 20% y en otros índices hasta el 50%, sobre todo cuando utilizamos índices bioquímicos que tienen más rango de error. Pero en los pacientes hospitalizados o los pacientes que tienen más patología crónica, puede llegar hasta el 30%. Pero es que el problema, esto no sé si pilla bien, ahí. Es que esto nos asocia a una mayor estancia y no nos asocia a mayores necesidades de centros de convalecencia. Esto es una cosa muy genérica. No estoy hablando de la atención primaria, estoy hablando de un estudio, el estudio Predices, que se hizo en España en población hospitalaria. Pero si nosotros lo extrapolamos a la población de atención primaria, podemos tener un incremento muy importante de los costes. Pero sobre todo, que es que los pacientes que llegan al ingreso no son los que se van. Esos son los que llegan un 30% desnutridos. O sea, un 30% es 1 de cada 3. ¿Vale? Entonces, ¿cómo detecto yo la desnutrición en la atención primaria? Pues lo primero es hacer un cribado, que sí, es verdad, el IMC nos puede servir de cribado, pero no como una herramienta única, sino que tenemos que utilizar otras herramientas como la pérdida de peso. Es decir, nuestro amigo Olegario podía haber perdido peso, pero también lo podía haber ganado. El IMC no era el adecuado, pero después también tenemos que valorar lo que come el paciente. ¿Vale? Entonces, tenemos que integrar determinadas herramientas y con eso trabajar en ese sentido. Antes os hablaba de la herramienta MUST o como queráis llamarla. Esa es una herramienta que integra estas 3 puntuaciones y nos da un aumento del riesgo de desnutrición. No significa que esté desnutrido, pero nos vamos a dejar, es una herramienta muy sensible con la cual nos vamos a dejar un bajo porcentaje de pacientes desnutridos fuera de ella. ¿Vale? Después ya estaría el NRS 2002, que está más indicado en paciente hospitalizado, el MST, que está más indicado en paciente oncológico, que son 3 preguntas, y el SNAC, que es una herramienta que no se usa tanto, pero también es una herramienta muy útil que se basa sobre todo en la ingesta y la pérdida de peso. Y después ya pasaríamos a la valoración nutricional, la que deberíamos hacer en el paciente que sospechemos una desnutrición. Aquí ya usaríamos unos parámetros clásicos, que son la pérdida de peso, muy importante, pero hay pacientes, por ejemplo, Olegario, que le ha dado por aumentar su ascitis. Entonces no ha perdido peso, lo ha ganado. ¿Pero qué peso ha ganado? ¿Vale? Por eso tendríamos que manejar la antropometría, donde está el IMC, pero también están los perímetros. Esto no va bien ahora, antes iba muy bien. Los perímetros y los pliegues. Los pliegues son más farragosos y nos dan menos información, pero los perímetros nos dan una información muy importante de cara a primaria. Es lo que decía, que Olegario, normalmente en una ascitis aumentamos mucho de tripa, pero aumentamos poco de pierna. Entonces, a lo mejor la pierna nos ha podido dar una información. Si no vemos el edema a la hora de hacer la exploración, que está incluida en la valoración global subjetiva, pues a lo mejor nos puede ser de utilidad.
Por otra parte, tenemos los parámetros bioquímicos, pero los parámetros bioquímicos tenemos que tener una cosa en cuenta, que la albúmina tiene una tasa de recambio larga, que a veces en un paciente agudo no nos sirve, y que en pacientes que tienen cierto grado de inflamación puede actuar como marcador inflamatorio inverso, es decir, a mayor PCR, menor albúmina. Es decir, que a veces no tienes por qué estar desnutrido y tener una albúmina baja, pero nos puede servir como indicador. Y después la valoración de la ingesta, es decir, cuánto come el paciente, hablar con el paciente y preguntarle. Eso es muy importante, porque probablemente Olegario, que veíamos antes, tenía un IMC de 22, pero sabemos que en una cirrosis descompensada el apetito disminuye. Y este paciente probablemente comiese menos. Y cuanto menos come, más edemas. Y cuanto más edemas, más ascitis y más complicaciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, es verdad que simplemente con la pérdida de peso y el IMC bajo, aunque que nos lo plantean los criterios de desnutrición más recientes, los criterios GLIM, tenemos mucha información, pero perdemos una información muy valiosa. Y aquí lo que nos plantean es que con un criterio fenotípico de exploración y un criterio etiológico, es decir, disminución de ingesta o tener una enfermedad que condicione una desnutrición, podemos tener una desnutrición ya de base. Pero claro, si un paciente no ha perdido peso y tiene un IMC normal, ¿tiene desnutrición? ¿Un obeso puede desnutrirse? Entonces, a lo mejor eso, y a lo mejor está perdiendo peso porque nosotros le hemos indicado que pierda peso. Ojo. Entonces, tenemos que plantear nosotros parámetros. Y me vais a decir, uy, ¿estos parámetros cómo yo llego a estos parámetros? Pues veremos cómo que se pueden usar en atención primaria. No siempre, no todos podemos tener acceso a ellos, pero hay parámetros muy sencillos que sí que se pueden usar. Vamos a ir un poquito más allá. Ya tenemos la baja pérdida de masa muscular, pero tenemos a Olegario en 2 puntos, no es Olegario, es otro, o son otras 2 personas. Y tenemos que el índice de masa apendicular esquelética, que es un índice de masa muscular, tiene uno 8,5 y otro 8. ¿En cuál haríamos una intervención nutricional según la pérdida de masa muscular? Vamos a poner 8,5, 7,5. En el de 7,5, ¿cuántos le plantearíais una intervención? ¿Ninguno? ¿Y en el de 8,5? Tampoco, no haríamos nada. ¿Cuál? ¿El de menos o el de más? ¿El de menos? Sabéis que voy a hacer trampa, ¿no? Hay otro componente más allá de la pérdida de masa muscular, que es la funcionalidad del músculo. De poco me sirve tener mucho músculo si ese músculo no funciona. Es decir, por ejemplo, en una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad inflamatoria, podemos tener una masa muscular elevada, pero ese músculo que no sea funcional. Por lo tanto, la intervención nutricional, y no solo la nutricional, a lo mejor la intervención de rehabilitación la tenemos que hacer en el paciente que tiene más masa, no en la paciente que va a yoga, pilates y demás, y tiene unos huesos súper fuertes, aunque tenga 80 años. ¿Vale? O sea, que no nos tenemos que a veces que basar solo en eso, tenemos que ir un pasito más. Yo aquí voy a un pasito más y después me vais a preguntar, ¿y qué pasitos más tenemos que dar? ¿Cómo lo mido? Pues no se puede plantear el diagnóstico de la desnutrición simplemente desde el punto de vista de la báscula. Tenemos que plantearnos que hay que usar distintas variables. Uno, la masa corporal y los distintos componentes de la masa corporal. Y eso se puede hacer con los perímetros. Se puede hacer con el BIA. La bioimpedanciometría es una técnica que vamos a ver, nosotros la usamos muy a menudo, pero en determinadas circunstancias, a lo mejor en pacientes seleccionados como la ecografía, se puede usar en la atención primaria. Después la determinación de la masa muscular. Vale, yo digo, el DEXA y el TAC no lo usamos ni nosotros, se usan en estudios. Pero la ecografía muscular, que estamos empezando con ella, es como la sonda es la misma que el ecógrafo de tiroides. Y podemos ver la masa muscular que tiene un paciente en la pierna. Entonces, no todos los pacientes, pero a lo mejor haciendo un cribado adecuado previamente. Una cosa súper importante, la fuerza, la dinamómetro. ¿Cuántos tenéis un dinamómetro en la consulta? Nadie. ¿Sabéis cuánto se tarda en hacer una dinamometría? 5 segundos. Darle el aparato, explicarle cómo se usa. Y simplemente con eso nos dice cuánta fuerza tiene el paciente y está totalmente correlacionado con la fuerza de las piernas. Hay otros test, que son los test de rendimiento físico, como el test de levantarse de la silla, el Stand Up and Go, que
si el paciente no puede levantarse de la silla sin apoyar las manos en las piernas, tenemos un deterioro de la masa muscular. Y eso, sillas tenemos todos, ¿no? Y por último, la valoración de la ingesta. Esto es el nuevo enfoque de la nutrición. Es lo que llamamos la valoración morfofuncional. Es decir, bien medir el peso, bien medir el músculo, bien, pero también hay que mirar cómo funciona ese músculo. Es un enfoque que hemos heredado o que hemos asimilado de los geriatras en el manejo de la sarcopenia, pero podemos meterlo también en cualquier patología crónica. ¿Vale? Vamos a ver, las técnicas más complejas sí que es verdad que nos dan mucha información, pero no podemos tener todos los accesos porque llevan tiempo y no en todos los sitios la hacen. Y después el VIA, no todos tenemos el equipamiento y sobre todo hay que aprender a manejar el VIA. No vale solo con usar las fórmulas predictivas que me dicen el VIA de la farmacia. La impedanciometría, las barritas estas que están, que ahora da un poco de asquete tocarlas porque tienen que tocar a todo el mundo. Pues eso da muy poca información. Necesitamos aparatos adecuados y sobre todo entender los parámetros eléctricos. Pero eso hay que aprender. Pero nos dan muchísima información. Pero después cosas que podemos hacer en una consulta de atención primaria, la dinamometría, un dinamómetro, vamos a ver, un buen dinamómetro cuesta 600 euros, vale. Pero eso, comparado con otras cosas que tenemos, y ya os digo, esto en un cajón nos puede detectar muchísimo deterioro muscular y muchísima desnutrición. La ecografía, sabiéndola usar. Este es el paciente, el músculo. Estos son casos extremos, ¿eh? A ver si me deja el puntero. Esto es un paciente activo, no deportista, en reposo. Esto es un paciente de UCI. Yo creo que se nota que el músculo es completamente diferente. Y eso es lo mismo que lo podemos hacer con un anciano, un paciente en eso, o un paciente oncológico y un paciente sano. Y eso se puede detectar simplemente poniendo el ecógrafo en la pierna, pero hay que saber manejarlo. Y después las pruebas funcionales. No digo que hagáis el test de los 6 minutos caminando, porque yo entiendo, 6 minutos, ya gastamos la consulta si llegamos. Pero el de Stand Up and Go, el de Levántate y Anda, Lázaro, es decir, ese es un test súper fácil, tiene unos puntos de corte muy significativos y simplemente según sale de la consulta ya lo podemos ver. Diga, no apoye las manos en las piernas, intente levantarse. Os aseguro que un montón de gente no puede levantarse de la silla. Bien, y después, para poder meterlo dentro de los criterios GLIM que os he comentado antes, me diréis, oye, yo no tengo el impedanciómetro. Digo, pero tienes una cinta métrica, ¿no? Mira, el ASMI, el índice de masa apendicular esquelética, según el estudio en Haynes, aplicando esta fórmula, nos puede dar esa correlación y podemos tener el tercer parámetro de los criterios GLIM. Esto no va bien, el puntero. Pero bueno, os lo voy a poner más fácil. En la página de la SEN tenemos una calculadora en la que metéis la circunferencia de pantorrilla, edad, sexo y altura y os da el ASMI. Ya no tenéis excusa para no medir la masa muscular en un paciente. Evidentemente, si tiene edema no vale, pero no todo el mundo viene con edemas en las piernas. ¿Vale? Otro truquillo. Esto es mirar que el paciente se mida la pantorrilla con el dedo. Si abarca su pantorrilla con el dedo, significa que tiene un riesgo alto de desnutrición. Simplemente con eso. Así. Intentad hacerlo. Si lo abarcáis malo, ¿eh? Bien. La valoración morfofuncional, entonces, significa no podemos usar un solo parámetro para diagnosticar la desnutrición. Necesitamos integrar varios parámetros, pero no tienen que ser siempre los mismos parámetros. Necesitamos un parámetro de cada uno de los que os he comentado. Valoración fuerza, valoración del estado funcional, fuerza, músculo y composición corporal y valoración de la ingesta, tremendamente importante. Y con eso y estos criterios podemos diagnosticar la desnutrición. Una herramienta de screening, usar la que sea. Si el paciente tiene el screening positivo, pasamos a diagnosticarla con un criterio fenotípico, es decir, masa muscular, pérdida de peso y MC,
Y un criterio etiológico, baja ingesta o enfermedad crónica. Y después, si tienen los criterios, ya pasaríamos a la severidad. La severidad es un poquito más compleja, pero simplemente la severidad compleja es que tenga un IMC más bajo o que tenga, eso con el artículo que tenéis ahí lo veis, un IMC más bajo, una masa muscular más baja o una pérdida de peso más marcada. Y ya está, ahora viene la gran pregunta. El paciente que sale de alta del hospital y ya viene desnutrido porque no hemos cargado nosotros en el hospital, ¿qué hacemos con él? Bien. Hay que tener en cuenta que un 40% en esta serie llegan en riesgo de desnutrición. Antes dijimos un 30% de desnutridos. Un 70% mantienen la desnutrición al alta. Y, vamos a ver, como la estadística es así, pues un 10% de los pacientes, del total de los pacientes hospitalizados, se desnutren durante su ingreso, sea por la causa que sea. Segundo criterio, enfermedad aguda. ¿Es útil la nutrición? Pues, según este estudio, sí, pero no solo que sea útil la nutrición, sino en pacientes con un alto grado de fragilidad, el hecho de que personalicemos la valoración nutricional y el tratamiento nutricional no tiene por qué ser con un suplemento, simplemente con dieta, en pacientes de una edad media de 73 años disminuye las complicaciones, simplemente personalizando el tratamiento nutricional, es decir, dándole más al que necesita más o ajustándole la dieta, y aumenta la supervivencia. Ojo, yo no estoy hablando aquí de suplementos. Simplemente estoy hablando de hacer una evaluación nutricional y ajustarle la dieta a eso. Por otra parte, disminuye los costes. Anda, como todo. Otra cosa es convencer de que eso disminuye los costes. Lo que necesita es tiempo. Y después la suplementación es útil, al alta. Pues si eliges bien al paciente, sí. Eso nos lo dijo el estudio NURIS, que es un estudio de suplementación artificial que ha tenido resultados más potentes que algunos fármacos en disminuir de la mortalidad en pacientes con patología cardiopulmonar. El dar un suplemento al alta, de un suplemento específico hipercalórico hiperproteico, disminuyó la mortalidad y las complicaciones y mejoró el estado nutricional de los pacientes. Es decir, no solo mejoramos el peso, sino que estamos tratando una enfermedad y que tiene mejor tasa de supervivencia que la empaglifosina. Que digo, como la empaglifosina está de moda, ¿no? Pues eso, ¿qué deberíamos hacer en el hospital? Nosotros screening cada cierto tiempo y valorar la desnutrición. Después, una evaluación nutricional que puede tener varios componentes. Aquí destacar la disfagia. La disfagia sarcopénica, pacientes que tienen disfagia, ancianos que no tragan, se desnutren, pero porque les da miedo tragar. La utilización de la rehabilitación. Tenemos equipos de rehabilitación pobres de gente, porque no le damos la importancia más allá de cuando alguien se rompe una pierna. ¿Vale? Y tenemos que tenerlo en cuenta. El COVID nos ha puesto delante de nosotros lo que puede hacer a un paciente de UBI el estar mucho tiempo ingresado. Es decir, una desnutrición muscular severísima en pacientes muy jóvenes, que después recuperan, pero no siempre quedan igual. Pero sobre todo, de cara a vosotros, ¿qué tenemos que hacer al alta? Nosotros, plantearle una dieta oral adaptada. Es decir, no vale simplemente con decirle que se cojan las tarjetitas, una dieta sin grasa. No, hay que dar una dieta adaptada y valorar si necesita o no suplementación. Y nosotros, es una responsabilidad de cara a vosotros, y todos los pacientes que pasan por nutrición lo tienen. Un diagnóstico nutricional, porque lo que no se codifica no existe, y lo que no existe no tiene recursos. Un ajuste de requerimientos, es decir, valorar qué requerimientos tiene el paciente. Una dieta oral adaptada a la patología. No es lo mismo el que se va por una cirugía de cáncer de colon que el paciente que ha ingresado por insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Vale? Un plan de actividad física, o por lo menos una recomendación de actividad física, que eso ya es más difícil, porque no siempre podemos tener para todas las patologías. Y cuando planteamos un suplemento, poner por qué lo planteamos, cuánto lo planteamos y hasta cuándo deberíamos tenerlo. Y cómo se debería hacer el seguimiento y signos de alerta para volver a remitir o indicar que le vamos a seguir nosotros también. En cuanto al consejo dietético al alta, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de cara a si no se ha hecho cuando el paciente sale de ingreso?
Pues lo primero, que la dieta tiene que ser sencilla. No podemos dar esferificaciones ni aires de tortilla de patata, porque el paciente no sabe hacer eso. Sí, es verdad que en una disfagia es muy bonito hacer espumas, pero a lo mejor lo mejor es ajustarle un puré que le pueda gustar al paciente. Ajustar la carga proteica, por lo mismo que he dicho, en un puré para hacerlo menos denso se le echa agua, entonces lo que hacemos es reducir la cantidad proteica que le metemos al paciente. Y adaptarlo a la patología y a los gustos del paciente. Una dieta un paciente que no le guste el pescado no va a comer pescado por mucho que lo pongas en un papel. Vamos a adaptarle con las carnes que podamos, aunque la carne esté en proceso de demonización, hay pacientes que les gusta la carne, ¿vale? Aquí en esta web, que ya lo ha comentado la doctora Delgado, tenemos dietas y después en YouTube tenemos vídeos para pacientes con desnutrición. Vídeos donde hablamos de cómo enriquecer la dieta en pacientes que tienen pérdida de apetito y cómo tomar el suplemento. Que un suplemento de un trago puede ser un arma más mortal que muchas pistolas. Es decir, hay que tomar el suplemento de una manera determinada para evitar náuseas, vómitos y que después la culpa siempre sea del suplemento y no sea de habernoslo tomado un poquito rápido. Un ejercicio regular, un ejercicio que entrene la resistencia, no solo el caminar, sino ejercicios de repetición en casa para entrenar el músculo, que eso no lo hacemos. Y un ejercicio adaptado a la situación y prescrito. Y me diréis, claro, que fácil prescribir un ejercicio, sí, claro. No, pero bueno, decirle que levante una caja de leche 10 veces 3 días a la semana, pues a lo mejor no es tan difícil. Siempre teniendo unas pautas, que eso podemos trabajarlo más adelante. Y un seguimiento, también del estado nutricional, que esté pautado, que se haga una encuesta, que se valore la ingesta, ¿no? Una encuesta dietética suena muy así, pero se valore la ingesta, o simplemente decir, oye, mira, tráigame apuntado lo que come. No le decimos que traiga apuntado los controles de glucemia. Oye, pues puede traer apuntado lo que come. Y un control antropométrico. Ojo, cinta métrica la tenemos todos en el cajón, vuelvo a decirlo, ¿eh? Y no solo vale para medir la cintura y la obesidad. Entonces, ¿qué me llevo? ¿Qué es lo que quiero que os quedéis? Primero, el IMC no vale para valorar la desnutrición por sí solo, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, el futuro de la valoración nutricional es la valoración morfofuncional. Cómo es el músculo o cómo es la composición corporal y cómo funciona esa composición corporal. Con distintas técnicas, no tenemos por qué tener las técnicas pro todo el mundo. Que la detección temprana de la desnutrición y la prevención de la desnutrición nos va a disminuir la tasa de complicaciones y los costes asociados a un paciente. Y que el enlace empecé con la tarde así y lo voy a acabar así. Es decir, el enlace entre la especializada y la primaria es básico en estos pacientes. Es decir, yo soy enamorado de la nutrición, pero yo no abarco a todo el mundo de Valladolid, pero yo sí que puedo contactar con vosotros para intentar ayudaros dentro de lo posible. Y al revés, ¿vale? Entonces la base es esa, que no os quedéis en el IMC y que tenemos que trabajar juntos, ¿vale? Sin más, ¿vale? Y ahora estoy aquí para las dudas que necesitéis. Muchas gracias. Preguntas, me saco el YouTube, ¿no? A ver, comentarios o preguntas. No me puedo preguntar a mí mismo, ¿eh? ¿Solo valoráis con el peso la desnutrición? ¿Os planteáis la desnutrición en pacientes que no tienen un IMC de 17? ¿Sí o no? Vamos a ver, un paciente con una obesidad, IMC de 30, siempre obeso, y que de repente pierde peso, nunca ha hecho nada, y tampoco lo está haciendo ahora, pero pierde peso, ¿es normal? Ahí hay una desnutrición, planteáis hacer un estudio más allá, pero ¿por qué no tratar ya lo que está pasando antes de tener un diagnóstico? No digo con suplementos, ojo, ¿eh? Digo tratar, ajustando la dieta, preguntándole qué come y diciendo, ¿por qué está bajando este paciente? Esa frase de tiene una obesidad,
no, durante el ingreso del hospital, no come, mejor le vendrá, nos ha creado muchas escalas. Y he visto escalas muy gordas a cuenta de eso. Escalas ahora con el COVID. Pacientes con una obesidad que han perdido peso, bien, pero que lo que han perdido es sobre todo masa muscular. Y eso no nos dábamos cuenta. De hecho, nos criticaron mucho desde distintas sociedades, porque en la SEN se planteó el usar fritos rebozados para el enriquecimiento de la dieta en pacientes sin apetito, sobre todo en el momento agudo de la infección COVID, y criticaban porque los endocrinos están diciendo que coman fritos y rebozados. No, digo, estamos intentando aumentar la masa, la carga calórica con poquito volumen durante un tiempo determinado. ¿Vale? Es decir, hay que plantearse cómo. Y también que si va a ser una cosa crónica, tenemos que hacerlo de una manera equilibrada. Pero es que de una manera equilibrada a veces no es tan fácil el ganar. Tenemos que desequilibrar la dieta hacia lo que necesita el paciente. Muchas veces proteínas, otras veces hidratos. Hay que ajustarlo. Ya sabéis lo que es el MUST, que antes me decíais, es una escala que es muy fácil de hacer, es en 3 pasos y simplemente IMC, pérdida de peso y situación de disminución, que condicione una disminución de la ingesta o enfermedad aguda. Sumáis, eso lo encontráis en internet o si queréis os lo pasamos. Y con eso ya os criba la desnutrición. En la mayor parte de los pacientes. Esa es la recomendada en la comunidad, en los pacientes no ingresados. Estoy mirando a ver si hay comentarios. No hay comentarios aquí tampoco. ¿Veis comentarios vosotros? No. Lo hemos dejado todo súper claro. Más cositas. Dinamómetros. En los dinamómetros he dicho 600 el Pro, pero los hay más baratos, ¿eh? Sí. Yo no sé si esto que te voy a preguntar tiene contestación. Sí. O me podrás decir que es problema nuestro, ¿no? En muchas ocasiones los hijos de personas muy mayores o las responsables de residencias de ancianos o pisos de ancianos nos sugieren el no necesitar suplementos. Sí. Y no tenemos ningún criterio. Vamos, tenemos algunos criterios porque conocemos a los pacientes, ¿no? Pero un paciente que tolera por vía oral, inapetente o no, pero que come sí, con ayuda o por sí solo, ¿hasta qué punto deberíamos indicar o no suplementos? Vamos a ver, los suplementos sabéis que tienen una legislación. Es decir, hay una legislación con unas indicaciones claras. El problema es que la aplicación de esa legislación, aquí me estoy metiendo en terreno pantanoso, es diferente en función de la comunidad y en función de la provincia. Y en función del inspector. Es decir, realmente con una justificación clínica, que aquí no he hablado de ninguna patología específica, es decir, una patología que condicione una disminución de los requerimientos por debajo del 75%. Y una disminución de la ingesta asociada, en teoría, sería útil la suplementación. El problema es que no, es decir, yo estoy hablando de ya fuera de la financiación. ¿Sería útil? Otra cosa es que no lo financien o no. Ya sabemos, el problema es que nosotros la importancia que le tenemos que dar a esto, a los suplementos, es que no es el batido del Mercadona. De hecho, no lo llamo batido hasta ahora, lo llamo suplemento. Suplemento nutricional. Entonces, cuando nosotros le demos la importancia que tiene y calibremos la indicación y hablemos con nuestros inspectores, podremos trabajar, pero eso ya no depende de nosotros. Tenemos que ir a estamentos más altos. De hecho, determinadas comunidades ya, no digo que se estén saltando el Real Decreto, que es del año 2002, sino que están matizándolo. Hay cosas que salen en ese Real Decreto que realmente no tiene por qué necesitar suplementación y hay otras patologías que son imprescindible usar la suplementación y no está en el Real Decreto. Y os voy a decir una que a lo mejor os suena. La enfermedad COVID-19 en un paciente ingresado, durante el primer mes, necesitaba en muchos casos suplementación artificial porque no tenían apetito y se desnutrían. Y ahí no han hecho tanto problema. A lo mejor lo que tenemos que hacer es
calibrar bien la indicación, es decir, valorar bien la ingesta, valorar si lo necesitan o no, y después limitar. Porque es que aquí cuando se hace un visado hay veces que el visado es para un año entero. A lo mejor lo que tenemos que decir es un visado para 30 días, para 60 días, durante la patología aguda o durante el momento un paciente con una enfermedad de Crohn que esté en brote. 60 días. Vamos a ver, le damos un poquito de margen, ¿sabes? Porque si no, lo que vamos a hacer es, en muchos casos, acumular ese suplemento y que a veces se use como la merienda en las residencias, o eso. Esto ya es más impopular, pero es verdad que a veces se almacenan esos suplementos. Entonces, pero claro, tenemos que ir un poquito más allá. El adecuado uso del suplemento requiere tiempo para la valoración, que es lo que no tenemos. Es decir, hay un coste, que es el del suplemento, pero otro coste que no se tiene en cuenta, que es el coste humano, que requiere la indicación adecuada del suplemento. Y si nosotros hacemos eso, no vamos a indicar más. Probablemente indiquemos menos de lo que se está pautando ahora mismo. Pero hay gente que se está quedando sin ella. Eso hay que saber que detrás de eso hay una prescripción médica y una acción médica. O sea, no es un batido del Mercadona. Y el que me diga batido, me lo cargo. Mira, lo pone ahí. La nutrición es una ciencia, no una opinión. O sea, que hay que trabajar para que lo sea. Entonces, tenemos que ser nosotros los que tenemos que manejar eso. Pero la puntualización es muy, muy, muy adecuada. ¿Más? Es que yo abrumo, ya lo sé. Es que no. Pues nada, muchas gracias a todos. La semana que viene, os digo, que no me acuerdo, van a hablar el doctor Díaz Soto de nódulo tiroideo, un clásico. La doctora Gómez Hoyos sobre la monitorización flash. Tenemos que aprender sobre la monitorización flash porque por ahora la manejamos nosotros, pero si se abre la indicación en el futuro la va a tener que manejar todo el mundo. O sea que es una cosa importante. Y después el hipotiroidismo, la doctora Torres.